Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas. Tenemos ya ahí en la pantalla la portada del diario Ahora El Pueblo de Bolivia, que en general tiene información local, por supuesto, pero lo que destaca es lo que no habíamos tenido presente, es este tema, que lo ven ahí. Amplio para que se lea adecuadamente. El presidente de Brasil se reunió con la dictadora Janine Áñez. Bolsonaro, es decir, Jair Bolsonaro, Lenín Moreno Garcés y Mauricio Macri triangularon apoyo al golpe en Bolivia, es lo que destaca este diario a propósito de un reportaje publicado en el diario argentino Página 12, que revela que se hicieron 25 vuelos confidenciales del avión presidencial al país vecino, quiere decir a Brasil, durante la gestión de facto, es decir, que hubo algunos contactos. El reportaje de Página 12 además habla de algunos detalles con fuentes confidenciales que comentan, revelan y además detallan cómo fue este contacto directo entre Jair Bolsonaro y también la señora, Jair Bolsonaro, sí, y Janine Áñez. Y por supuesto también se destaca los contactos que hubo con Lenín Moreno y Mauricio Macri para el apoyo de material bélico para reprimir a la población que protestó contra la dictadura de Áñez. Esto todavía tiene larga cola por desarrollar. Y por supuesto tendremos más información o al menos tendremos más temas alrededor de este mismo asunto. Es lo que se destaca ahora en el diario El Pueblo de Bolivia. Por supuesto, esto va a tener en el segundo bloque de este mismo programa una explicación más amplia. Avanzamos. La República de Perú. Congreso peruano bloquea la participación ciudadana. La Comisión de Constitución aprueba de forma express dictamen de insistencia contra referéndum. Grupo de trabajo que preside Patricia Juárez no aceptó invitar al ministro de Justicia para que explique las observaciones formuladas por el Ejecutivo, las cuales fueron rechazadas sin mayor debate. Esto es lo que incluye el tema, por supuesto, interno. Pero en el costado derecho lo que sí preocupa: paracetamol y acitromicina genéricos comienzan a faltar en las medicinas, dos de los medicamentos que en épocas de pandemia y para atenuar los impactos a los contagiados se usan generalmente como los primeros medicamentos en atención urgente. Pero esto es ya un problema en Perú. El diario El Mercurio de Chile: el cambio de indulto a la amnistía en proyectos sobre presos del estallido abre debate sobre si beneficiará también a los uniformados, porque este debate ocurrió porque efectivamente la figura del indulto, que la tendría como opción el Congreso chileno, evidentemente también trae algunas dificultades de orden legal. Pasar a la amnistía sería la vía más adecuada, dicen los expertos en este tipo de temas, pero por supuesto ya se instaló el hecho de que los policías, desde que tienen acusaciones por violaciones a los derechos humanos, podrían estar incluidos en este proyecto. Así que estamos pendientes de que este debate sea planteado ahí. No olvidemos que el presidente electo Gabriel Boric es promotor también, junto con otras organizaciones, por supuesto, más bien recoge lo que efectivamente hay en ese país alrededor de este tema. Evidentemente está planteando la posibilidad de indulto, pero también hay quienes dicen amnistía. Ahí tienen ustedes una fotografía que llama la atención. También aquí es importante, las imágenes satelitales revelan la devastación en Tonga a propósito de la erupción ocurrida el viernes pasado, que era la madrugada de acá en América Latina. Ahí tienen cómo quedó después de la erupción del volcán. En el costado izquierdo, minutos antes, el 18 de diciembre, y el 17 de enero, como se aprecia la fotografía satelital. Los colores de eso dicen todo. Pasamos al diario La Hora del Ecuador. A propósito de esto, continúa esta forma de estigmatizar de parte del diario La Hora a los adversarios políticos. Inmunidad para la corrupción pandémica. La fotografía de ahí, cuando allanaban la casa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, pero no ponen las imágenes de quienes eran directamente responsables de los casos de corrupción en el gobierno de Lenín Moreno Garcés, que repartió hospitales para tener una mayoría en la asamblea. Pero claro, se trata de Abdalá Bucaram Ortiz, un adversario político de la señora María Paula Romo, ministra de Gobierno, y por supuesto el diario La Hora
intenta con esto efectivamente estigmatizar. ¿Por qué no sacan las fotografías de María Paula Romo, Lenín Moreno Garcés, el señor Juan Sebastián Roldán, los asambleístas de Alianza País de ese momento que fueron los principales actores de la corrupción en el gobierno de Lenín Moreno Garcés? Ahí tiene, de eso se trata. Vamos a los portales informativos, empezamos por nuestra casa Telesur. Asesinan a 4 personas en Colombia y ya es, hasta este momento, la 7ª masacre del año 2022. 19 días y hay 7 masacres ya en Colombia. El alcalde del municipio de Santo Domingo, Antioquia, indicó que elementos del ejército y policía se encuentran investigando la masacre. Pueden investigar todo, pueden decir lo que sea, pero en la práctica no van a parar porque se sabe perfectamente que en Colombia la fuerza pública de alguna u otra manera está vinculada o socapa este tipo de acontecimientos en ese país. Si no, ya hubiese parado hace mucho tiempo. Si son 7 masacres en lo que va del año, 19 días, ya son 7 masacres, evidentemente no hay voluntad de parar ahí. ¿Y de quién es el responsable? El señor Iván Duque, con el cual evidentemente no hay ninguna esperanza de que esto pare. Y en el costado derecho, el presidente paraguayo da positivo para el coronavirus. Brasil suma más de 130.000 casos de coronavirus en 24 horas. Y el Instituto Nacional Electoral de México, como ven ahí, avala las firmas para realizar revocatoria al presidente de México, que es decir, una solicitud del propio Andrés Manuel López Obrador. Un acontecimiento político que dará mucho que hablar en ese país. En la parte superior, como veíamos también los datos contagiados en el mundo, este momento que se dispara la cifra, 335 millones de personas contagiadas. Más de 35 millones, lo decíamos ayer, efectivamente, 30 millones de personas más se han contagiado en este presente año y eso es muchísimo. Quizás es el pico más alto de contagios en poco tiempo, incluso superior, muy superior al momento más crítico de la pandemia durante el año 2020. En América Latina el número de contagios 52 millones y en Estados Unidos, lo colocamos ahí, 68 millones de contagios. 8 millones más de cuando empezó el presente año en ese país. Fallecidos 877.000 en ese país. Y por supuesto ya tenemos las cifras que decíamos de Brasil, 130.000 casos de un solo día. Avanzamos ahí. Sputnik lo que destaca aquí es lo que ha señalado la embajada rusa en Estados Unidos. Estados Unidos debe abandonar planes de suministro de armas a Ucrania. Ese es un pedido total, absoluto, a propósito de esta intervención que supuestamente Estados Unidos la hace para defender los intereses de Estados Unidos. ¿En dónde? En Ucrania. ¿Qué dice Ucrania? Bienvenido sea. ¿Qué? Armas para instalarse como un pivote, como un puerto o cabeza de playa, para decirlo en términos militares, de Estados Unidos en relación con Rusia. Y, por supuesto, más información acá. Venezuela pide intervención de organismos internacionales en Colombia por los asesinatos. Ahí ven la fotografía del canciller venezolano. En el costado derecho, lo que ya es noticia general, medios británicos afirman que Ucrania es una prioridad para el gobierno de Johnson. Claro, es una prioridad el momento que está metido un tremendo escándalo. Veremos más adelante que ya incluso hay pedidos de dimisión para el señor Boris Johnson, que se ocupe de sus problemas internos y deje en paz al resto del planeta. Ocúpese de Gran Bretaña, que además tiene graves problemas. Y ahí lo que se plantea Andrés Manuel López Obrador lo logró. Tendrá consulta de revocación del mandato al conseguir el 100% de las firmas requeridas. Eso se planteó el día de ayer. Además, no olvidemos que ya Andrés Manuel López Obrador salió del contagio, ya el examen dio negativo y ha vuelto a sus actividades normales. Ahí tenemos más información. Y el Radio Francia Internacional destaca ya el movimiento, los juegos políticos en Colombia. Ingrid Betancourt entra en campaña para las presidenciales en Colombia. Es una de las opciones de la otra corriente política del centro, digamos, que estaría disputando con la derecha y con el pacto histórico encabezado por Gustavo Petro. Más información, por supuesto, ahí. Marchas aquí. En la parte inferior, en Argentina, marchas contra el proyecto petrolífero a 300 kilómetros de Mar del Plata. Y la transición a la endemia no es un escenario seguro, advierte la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que quedemos para siempre con el virus del coronavirus, pero que se tendrá que vacunar casi que permanentemente.
Ese es el detalle que se destaca aquí. Vamos a cerrar lo que mencionaba ahí. Un grupo de conservadores británicos se reúnen para debatir una posible moción de censura a Boris Johnson después del escándalo cuando se reveló que en el momento más intenso de la pandemia de confinamiento, el señor Boris Johnson celebraba y festejaba en una fiesta con varias personas. Y por supuesto esto ha marcado una mancha en la gestión, así que el señor Boris Johnson ocúpese de aquello y deje de pensar, por supuesto, en otros países, como por ejemplo en Ucrania. Y aquí en el Estado de Derecho, esto es importante destacar, el presidente de Turquía, Erdogan, invita a Putin y Zelensky a reunirse con él en Turquía para resolver sus diferencias. Habla, por supuesto, de los temas de Ucrania que se van calentando cada día más. Parece que sería un experimento o algo forjado para generar un nuevo conflicto después de desaparecer el conflicto sirio, después de desaparecer lo de Afganistán. Parece que Estados Unidos está muy interesado en meterse en Ucrania. Y abajo, Joe Biden cumple un año en la Casa Blanca, inmerso en varias crisis y con muchos desafíos en el horizonte. Muchos desafíos de orden interno, ¿será? Porque está más ocupado de lo que pasa por fuera que lo que ocurre adentro, parecería, en estos términos. ¿Por qué? Por ejemplo, acá se dice ahí: Estados Unidos alerta de que los movimientos de tropas rusas hacia Bielorrusia pueden ser un pretexto para atacar Ucrania. Estados Unidos alerta. ¿Y qué hace Estados Unidos en Ucrania con una cantidad de material bélico? Solamente cuando se trata de ellos, ahí sí hay preocupación, por supuesto. Vamos a cerrar esta primera parte y enseguida volvemos con más información aquí en Enclave Mediática. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Telesur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Na próxima edição estaremos conversando com o experiente jornalista Paulo Canabrava, que trabalhou em vários países da América Latina em diferentes momentos, sobre os severos desafios para as forças populares no Brasil reconquistarem o caminho da democracia com justiça social. Não percam Latitude Brasil. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Hoy, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Lo que decíamos, de acuerdo a una investigación publicada por el diario argentino Página 12, Jair Bolsonaro reconoció haberse reunido con la expresidenta de facto Jeanine Áñez en más de una vez de manera clandestina en Brasil. Además, se argumenta que el entramado estaba conformado por una madeja de vuelos, relaciones y acuerdos como vuelos clandestinos, fuga de ministros y tal vez la entrega de armas a los sectores golpistas. Veamos parte de la publicación.
Ahora vamos a escuchar aquí, la tenemos, perfecto, ahí está. Ahí tienen ustedes en la pantalla, no hay registro de que se hubieran visto de forma oficial. A Bolsonaro se le escapó que conoció a Áñez. El fallido ayuda a poner en contexto los muchos viajes no registrados del avión presidencial boliviano a Brasilia. Armas, funcionarios que escapaban, derechistas que se encontraban. Estas son las dudas que quedan latentes porque pasemos un poquito más abajo la información, por favor, para mirar ahí. Ahí tienen ustedes. Lo que dices, el posible encuentro puede ser la punta de una madeja donde se enredan conspiraciones, vuelos clandestinos, fuga de ministros y tal vez la entrega de armas. En un acto aparentemente involuntario, el capitán retirado y mandatario afirmó: la expresidenta de Bolivia, Yanine, estuve con ella una vez, es una persona simpática que está presa. Para después agregar con enojo: ¿saben cuál es la acusación contra ella? Haber cometido actos antidemocráticos. Como hasta el momento no hay noticia de ninguna cumbre oficial entre ambos, esta conversación ocurrió de manera secreta, es lo que destaca la investigación de Página 12. Ahora, más detalles de esta investigación por el periodista argentino Darío Pignotti lo reveló en una entrevista realizada por la televisión pública boliviana. Veamos. Sin ningún titubeo, la afirmación de Bolsonaro es clara, es nítida y además es muy categórica. Bolsonaro lo dice y afirma estar disgustado con el arresto de Áñez. Te pudiera sumar a esa información, te pudiera sumar a este comentario que esa transmisión de Bolsonaro ocurre simultáneamente por varios canales de YouTube, muchos de ellos obviamente afines al gobierno, y que en algunos de esos canales, eso lo observamos como reporteros, esa frase fue quitada del aire pocos minutos después. Pero como contábamos con la grabación de aquel momento, pudimos recuperarla. Esto nos lleva a pensar que algún asesor de Bolsonaro o que alguien de su entorno haya considerado que ese pronunciamiento fue inapropiado. Bueno, y como decíamos, esta solamente es la punta de un hilo que podría extenderse largamente hasta saber a dónde llegó toda la colaboración de Brasil, Ecuador y Argentina en su momento para garantizar y perpetuar en ese momento el golpe de Estado. Veamos el siguiente video publicado por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Roberto Cuero, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Ecuatoriana, a propósito de la reunión en Colombia entre Fernando Villavicencio e Iván Duque. Ahí tienen ustedes el tuit de Roberto Cuero a propósito de lo que se está discutiendo, porque la noche de ayer ya la señora Piedad Córdoba fue citada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¿Qué dice Roberto Cuero? No existe una invitación formal del gobierno o Senado colombiano para que se traslade la Comisión de Fiscalización al país vecino. Está hablando de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea del Ecuador. Así lo acaba de certificar. ¿Quién? La Asamblea, el secretario de la Asamblea del Ecuador. Esto confirma que el señor Fernando Villavicencio fue a título personal a presentar su informe en el caso denominado caso Saab. No hay. Y ahí se destaca. ¿Le podemos dar un clic, por favor, en la parte que se subraya, en la fotografía inferior? Exacto, ahí. ¿Qué dice el informe del secretario? Cúmpleme informar que no se desprende de los mismos documentación relacionada con una invitación formal por parte del gobierno de Colombia para que la Comisión de Fiscalización concurra a ese país, lo cual confirma además que efectivamente hubo un acto personal, particular de Villavicencio para ir a Colombia para reunirse ¿con quién? Con Iván Duque. ¿A quién recibió Duque? A un señor que fue por cuenta propia y no en representación de una institución del Estado ecuatoriano que es la Asamblea. Así que tanto el que le recibe como el que va tienen responsabilidad política, ética y moral de un acto que no tiene ninguna legitimidad. Vamos con el mismo tema. De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo en Colombia, la cifra de asesinatos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos registrados en el año 2021 muestra una disminución en relación con el 2020. Veamos. La Defensoría del Pueblo en Colombia dio a conocer un informe que da cuenta del sistemático asesinato contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Durante el 2021 tiene un registro de 145 homicidios, una disminución con respecto al año 2020 de un 20%, cuando se cometieron 182 asesinatos.
Los departamentos más afectados fueron Antioquia con 24 homicidios, Cauca con 22 homicidios, Valle del Cauca con 19, Chocó con 10, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, cada uno con 9 homicidios reportados. En estos 7 departamentos se concentró el 70% del total de homicidios. La Defensoría asegura que esta situación se presenta por el accionar criminal de los grupos armados irregulares que hacen presencia en estas zonas, algo que no desconocen las organizaciones sociales, pero que aseguran que las cifras son más altas. A lo señalado en dicho informe, además, denuncian que se trata de ocultar la violencia sistemáticamente que viven las comunidades. Nosotros como organizaciones sociales, con asiento en el territorio nacional, registramos para el año 2021 185 asesinatos, 92 masacres y 75.000 nuevas víctimas de desplazamiento forzado y 53 excombatientes de las FARC, firmantes del acuerdo de paz. No se le puede seguir ocultando a la opinión pública internacional cifras de asesinatos de líderes y lideresas en el territorio nacional. No podemos seguir siendo permisivos ante la desinformación que viene teniendo la Defensoría del Pueblo. Para algunas organizaciones de derechos humanos, la situación en vastas zonas del territorio nacional no solo se debe centrar en el actuar de los grupos armados irregulares, sino también en la poca implementación de los acuerdos de paz, en aspectos tan importantes como el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la activación total de los planes de desarrollo con enfoque territorial y la acción efectiva de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, además de la falta de presencia integral del Estado en los territorios y no solo el componente militar. Por eso, dedíquese, señor Iván Duque, a resolver esos problemas y no a atender y a recibir a funcionarios de la Asamblea que no están autorizados para representarla. Eso es lo que hay que atender y hay que entender. Vamos a ver, en Brasil se registraron más de 173,000 casos nuevos en medio de una ola impulsada por la variante Omicron. El 31 de diciembre el promedio móvil de casos diarios era de 8,000, 10 veces menos que el actual. En tanto, el número de muertes también está en aumento, pero muy lejos del ritmo de contagios epidemiológicos de la Universidad Federal de Espíritu Santo Domingo, que consideran que Brasil alcanzará el pico de la ola actual en febrero, teniendo como referencia a otros países. El 70% de los brasileños tienen el esquema completo de vacunación y esta semana dio inicio a la vacunación a niños de entre 5 y 11 años, pese a las críticas del presidente Jair Bolsonaro. Sobre este tema también, el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus está lejos de haber terminado. Además, descartó terminantemente que la variante Omicron, que se propaga velozmente en todo el mundo, sea benigna. A eso, efectivamente, lo dice Tedros Adhanom, quien es el director general de la OMS. Escuchemos parte de eso. Tenemos el video, ¿no? A ver, escuchemos. Esta pandemia está lejos de haber terminado y con el increíble crecimiento global de Omicron es probable que surjan nuevas variantes. Ahora no es el momento de renunciar a la estrategia. Escuchamos que mucha gente sugiere que Omicron es la última variante, que después de esto se acabó. Y este no es el caso, porque este virus está circulando a un nivel muy intenso alrededor del mundo. Vamos con otro tema. Los trabajadores de los hospitales públicos franceses salieron a las calles para reclamar mejores condiciones laborales y aumentos de sus salarios. Rechazan además los recortes en el sector y denuncian la escasez de personal en medio de la nueva ola de COVID por la Omicron. Des postes, 15 000 postes au Ségur de la Santé, 15 000 postes. C'est 2,5 postes par hôpital. C'est du délire, c'est du n'importe quoi. Il faut au minimum 100 000 postes dans les hôpitaux. Nous, ce qu'on demande, c'est au minimum 300 € pour tous, et la santé et l'action sociale. Et ce qu'on voit bien à l'heure actuelle, c'est les dégradations massives de nos conditions de travail, que ce soit et dans la santé et l'action sociale. Ça se définit de manière très claire par une fuite de personnel. Et que là, on a tellement été touchés humainement et physiquement par tout ce qui s'est passé depuis 2 ans,
Là, on a dit stop. Maintenant, on veut bien bosser, il n'y a aucun souci, on est là. Mais on veut avoir des conditions de travail qui soient correctes et être surtout payé correctement. Voilà. Moi, si je devais, par exemple, décider, j'ai encore le choix de partir l'année prochaine à la retraite, je ne pourrais pas le faire. Parce que je vais avoir 1 200 € par mois pour vivre. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je pourrais faire. Y hasta aquí llegamos y no se olvide que en cada jornada hay algo que queda pendiente. Nosotros intentamos cada día recordar, pero sobre todo enfatizar qué es lo más importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Insistimos, cuídese mucho, cuídese bastante y no permita que sea contagiado. Cuídese usted también. Chao, chao.